Le doy la bienvenida. Hoy es 22 de junio, sábado de la 11ª semana del tiempo ordinario. Suplicamos la intercesión de San Paulino de Nola, obispo, de los santos Juan Fisher, obispo, y Tomás Moro, mártires. San Paulino de Nola nació como Ponciano Meropio Anicio Paulino en Burdeos, Francia, alrededor del año 354. Proveniente de una familia noble y acomodada, recibió una excelente educación y se destacó como poeta y escritor. A los 30 años, Paulino se convirtió al cristianismo, influenciado por su esposa Teracia. Tras la muerte de su hijo recién nacido, Paulino decidió renunciar a su riqueza y vida política para dedicarse completamente a Dios. En el año 409 fue elegido obispo de Nola en Campania, Italia. Uno de los milagros más notables atribuidos a San Paulino ocurrió cuando unos invasores bárbaros capturaron a un joven de Nola. Paulino ofreció su vida a cambio de la libertad del joven, y durante su cautiverio se dice que fue milagrosamente liberado por la intercesión de San Félix, un santo de Nola. Fue canonizado por su vida ejemplar de santidad, humildad y servicio a la Iglesia. Es recordado por sus escritos espirituales y su dedicación a la caridad. San Juan Fisher. San Juan Fisher nació el 19 de octubre de 1469 en Beverley, Yorkshire, Inglaterra. Era hijo de Robert Fisher y Agnes Fisher. Recibió una excelente educación en la Universidad de Cambridge, donde eventualmente se convirtió en su canciller. En 1504 fue nombrado obispo de Rochester. Fisher fue un ferviente defensor de la fe católica durante el reinado de Enrique VIII, oponiéndose a la anulación del matrimonio del rey con Catalina de Aragón y la separación de la tierra de Inglaterra de la Iglesia Católica, debido a su lealtad al Papa y su negativa a aceptar a Enrique VIII como cabeza de la Iglesia. Fue encarcelado y decapitado el 22 de junio de 1535. La canonización de Juan Fisher en 1935 por el Papa Pío XI se basó en su inquebrantable fe y martirio. Fue conocido por su defensa de la verdad y su valentía ante la persecución. Santo Tomás Moro nació el 7 de febrero de 1478 en Londres, Inglaterra, hijo de Sir John Moore, un destacado abogado, y Agnes Grauger. Estudió en la Universidad de Oxford y se convirtió en un distinguido abogado y hombre de letras. Tomás Moro es más conocido por su obra Utopía y por su servicio como Lord Canciller de Inglaterra bajo Enrique VIII. Al igual que Fisher, Moro se negó a aceptar la supremacía del rey sobre la Iglesia y a reconocer la nulidad del matrimonio del rey. Fue encarcelado en la Torre de Londres y ejecutado por decapitación el 6 de julio de 1535. Santo Tomás Moro fue canonizado junto con Juan Fisher en 1935. Su canonización honró su integridad moral, su devoción a la fe y su sacrificio en defensa de la verdad. Por eso, hoy 22 de junio, pidamos a San Paulino de Nola, a San Juan Fisher y Santo Tomás Moro para que nos ayuden a vivir con integridad, valentía y devoción a nuestra fe. Que su ejemplo nos inspire a ser fieles defensores de la verdad y servidores humildes en nuestro camino hacia Dios. Amén. Le invito a disponer su oído, la mente, también el corazón, para proclamar el Evangelio que está dispuesto para el día de hoy. Les proclamo la buena noticia de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo, capítulo 6,
versículos desde el 24 hasta el 34. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: Nadie puede estar al servicio de dos amos, porque despreciará a uno y querrá al otro, o al contrario, se dedicará al primero y no hará caso del segundo. No podéis servir a Dios y al dinero. Por eso os digo, no estéis agobiados por la vida, pensando qué vais a comer o beber, ni por el cuerpo, pensando con qué os vais a vestir. ¿No vale más la vida que el alimento y el cuerpo que el vestido? Mirad a los pájaros, ni siembran, ni ciegan, ni almacenan, y sin embargo vuestro Padre Celestial los alimenta. ¿No valéis vosotros más que ellos? ¿Quién de vosotros, a fuerza de agobiarse, podrá añadir una hora al tiempo de su vida? ¿Por qué os agobiáis por el vestido? Fijaos cómo crecen los lirios del campo, ni trabajan ni hilan. Y yo os digo que ni Salomón en todo su fasto estaba vestido como uno de ellos. Pues si a la hierba que hoy está en el campo y mañana se quema en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más con vosotros, gente de poca fe? No andéis agobiados pensando qué vais a comer, o qué vais a beber, o qué os vais a vestir. Los gentiles se afanan por esas cosas. Ya sabe vuestro Padre del cielo que tenéis necesidad de todo eso. Sobre todo, buscad el reino de Dios y su justicia. Lo demás se os dará por añadidura. Por tanto, no os agobiéis por el mañana, porque el mañana traerá su propio agobio. A cada día le bastan sus disgustos. Palabra del Señor. Nuestra reflexión para el día de hoy. Antes de escuchar nuestra reflexión, le invito a hacer lectura de cada uno de los textos que corresponden a la liturgia de este día antes de escucharnos. La propuesta de la primera lectura del segundo libro de las Crónicas en su capítulo 24. El segundo libro de las Crónicas se sitúa en un periodo crítico de la historia del reino de Judá, abarcando desde la ascensión de Salomón hasta el exilio babilónico. En el pasaje del capítulo 2, en el pasaje del segundo libro de las Crónicas, en el capítulo 24, versículos del 17 al 25, nos encontramos en el reinado de Joás. Joás, inicialmente influenciado por el sacerdote Jehoiada, realizó importantes reformas religiosas y restauró el templo. Sin embargo, después de la muerte de Jehoiada, Joás cayó bajo la influencia de líderes impíos y se apartó del camino de Dios, permitiendo la idolatría y la corrupción. El texto que hemos leído relata la decadencia espiritual de Joás y su negativa a escuchar las advertencias de los profetas enviados por Dios. Este pasaje también narra el asesinato del profeta Zacarías, hijo de Jehoiada, en el mismo templo, un acto de gran sacrilegio que provocó la indignación divina y la subsecuente derrota de Judá a manos de los arameos. Este pasaje, rico en simbolismo y numerología, destaca tres temas importantes. El primero, la traición a Jehoiada. El segundo, el asesinato de Zacarías. Y en tercer lugar, la retribución divina. Hablemos de la primera propuesta, la traición a Jehoiada. Jehoiada fue un sacerdote fiel que guió a Joás en el camino de Dios. Su muerte y la subsecuente traición de Joás simbolizan la ingratitud y la desviación del pueblo de Dios tras la pérdida de un líder piadoso.
Segunda propuesta, el asesinato de Zacarías. Este acto no solo fue un crimen contra un individuo, sino un grave sacrilegio contra Dios cometido en el templo, el lugar más sagrado. Zacarías es asesinado mientras clama por justicia divina, destacando la brutalidad y la injusticia que se habían arraigado en el reino. Tercer propuesta, la retribución divina. La invasión aramea y la derrota de Judá se presentan como una consecuencia directa del pecado de Joás y su gente. A pesar de su aparente debilidad, los arameos logran vencer a Judá, subrayando que la verdadera fortaleza proviene de la fidelidad a Dios, no del poder militar. De esos tres temas podemos encontrarnos con tres propuestas más. La primera, reflexionar sobre la influencia de los líderes espirituales. En segundo lugar, reconocer la gravedad del pecado. Tercero, valorar la importancia del arrepentimiento. Primera reflexión. Reflexión sobre la influencia de los líderes espirituales. La figura de Jehoiada nos recuerda la importancia de los líderes piadosos y cómo su guía puede mantener al pueblo en el camino correcto. Sin embargo, también nos advierte del peligro de depender únicamente de ellos y no de nuestra propia relación con Dios. Segunda propuesta, reconocer la gravedad del pecado. El asesinato de Zacarías y la subsecuente invasión aramea subrayan las serias consecuencias del pecado y la injusticia. Nos invita a examinar nuestras propias acciones y a buscar la justicia y la rectitud en nuestras vidas. Tercer propuesta. Valorar la importancia del arrepentimiento. A pesar de sus pecados, la historia de Joás nos muestra que siempre hay oportunidad para el arrepentimiento. Aunque Joás no lo hizo, la invitación divina al arrepentimiento y la reconciliación permanece abierta para todos nosotros. Encontramos en el segundo libro de las Crónicas, capítulo 24, versículo 24, la siguiente narración. Pues aunque el ejército de los arameos había venido con poca gente, Yahvé entregó en sus manos a un ejército muy grande, porque habían abandonado a Yahvé, el Dios de sus padres. De este modo los arameos hicieron justicia con Joás. Para hablar de justicia, el autor sagrado utiliza la palabra tzadek, palabra hebrea, que significa justicia o rectitud. La ausencia de tzadek en las acciones de Joás y su corte conduce a la corrupción y al juicio divino. Las acciones en general de las que hizo falta en el relato de hoy fue falta de misericordia. El autor sagrado utiliza la palabra hebrea Gesed, que significa misericordia o fidelidad amorosa. La falta de Gesed en la conducta de Joás hacia Jehoiada y su hijo Zacarías resalta la ausencia de compasión y lealtad en su reinado. San Juan Crisóstomo, en sus homilías, enfatiza la necesidad de la justicia y la piedad, señalando que las acciones injustas no quedan impunes ante Dios. Su enseñanza resuena con el mensaje de este pasaje, recordándonos la importancia de vivir conforme a la voluntad divina. En la sociedad actual, enfrentamos desafíos similares a los de Joás: la tentación de alejarnos de la rectitud y la justicia y la influencia negativa de líderes impíos. Este pasaje nos invita a reflexionar sobre nuestras propias vidas y comunidades y a buscar siempre la guía divina, la justicia y la compasión en todas nuestras acciones.
¿Qué podemos concluir del relato propuesto para el día de hoy del segundo libro de las Crónicas? Este relato es una advertencia poderosa sobre las consecuencias de alejarse de Dios y de la justicia. Nos llama a mantenernos fieles, a valorar la guía de nuestros líderes espirituales y a ser siempre conscientes de la necesidad de justicia y arrepentimiento. Que esta reflexión nos inspire a vivir vidas más piadosas y rectas, buscando siempre la voluntad de Dios en todo lo que hacemos. Ante esta propuesta que nos hace Yahvé en esta lectura del Antiguo Testamento, le respondemos con el Salmo 88 y apoyamos cada uno de los párrafos del Salmo invocando este texto bíblico. Le mantendré eternamente mi favor. El Salmo 88, titulado La fidelidad de Dios a su pacto con David, es una oración de Etemán el Ezraíta y forma parte del tercer libro del Salterio. Este salmo es una meditación sobre la promesa de Dios a David y su descendencia, y expresa tanto la confianza en la fidelidad divina como la angustia por la aparente demora en el cumplimiento de esa promesa. Profundicemos en algunos versículos. Versículo 29. Le mantendré eternamente mi amor y mi alianza, será fiel con él. Haré que su descendencia dure por siempre y su trono como los días del cielo. El autor sagrado utiliza allí para la palabra le mantendré eternamente mi amor y mi alianza. Para hablar de mi amor, el autor sagrado utiliza la palabra Gesed, que significa amor leal o misericordia. Esta palabra aparece en los versículos 29 y 34. Dice el versículo 34: pero no le retiraste mi amor, ni desmentiré mi fidelidad. Gesed, amor leal, subrayando la fidelidad de Dios a su pacto. Y para la palabra alianza, el autor sagrado utiliza la palabra berit, significa alianza o pacto. Este término es central en el Salmo, destacando el compromiso divino con David. San Agustín, en su comentario sobre los Salmos, destaca que el Salmo 88 es una profecía que se refiere no solo a David, sino también a Cristo y a la Iglesia. San Agustín subraya la eterna fidelidad de Dios que, a pesar de las infidelidades humanas, cumple su promesa de manera perfecta en Cristo, el descendiente de David. Para Agustín, las advertencias y castigos mencionados no son para la destrucción, sino para la corrección y eventual salvación. El Salmo 88 es una reflexión profunda sobre la fidelidad de Dios frente a la fragilidad humana. Comienza con una declaración de la promesa divina a David, garantizando la perpetuidad de su linaje y su trono, que está consignado entre los versículos del 4 hasta el 5. Luego, el Salmo pasa a describir el compromiso de Dios de mantener su amor y su pacto, asegurando la estabilidad y la duración eterna del reino de David, que está consignado en los versículos desde el 29 hasta el 30. Sin embargo, los versículos desde el 31 hasta el 32 reconocen la posibilidad de la desobediencia de los descendientes de David. Dios promete castigar sus pecados, pero también afirma que no retirará su amor ni fallará en su fidelidad, situación consignada entre los versículos desde el 33 hasta el 34. Esto revela la tensión entre la justicia y la misericordia divina y cómo Dios maneja el equilibrio entre castigo y perdón. El Salmo nos invita a confiar en la fidelidad de Dios incluso cuando nuestras circunstancias
parecen contradecir sus promesas. La mención de la alianza con David nos recuerda que Dios es fiel a su palabra y que su amor perdura a pesar de nuestras fallas. En la actualidad podemos ver este salmo como una llamada a la fidelidad y a la confianza en Dios. Las dificultades y los desafíos no son indicativos de un abandono divino, sino oportunidades para experimentar su corrección amorosa y su misericordia constante. En nuestras vidas modernas enfrentamos muchas incertidumbres y a veces nos sentimos abandonados o castigados por nuestras acciones. El Salmo 88 nos asegura que Dios es fiel a nuestras promesas y que su amor y misericordia son eternos. Nos recuerda que aunque podamos enfrentar consecuencias por nuestras acciones, su amor nunca se retira. Concluimos del Salmo 88 que es una poderosa declaración de la fidelidad y el amor inquebrantable de Dios. Nos recuerda que a pesar de nuestras infidelidades, Dios mantiene su pacto y su amor con nosotros. Siguiendo el ejemplo de David y sus descendientes, estamos llamados a confiar en la promesa divina y a vivir en obediencia a sus mandamientos, sabiendo que su misericordia siempre nos acompaña. No os agobiéis por el mañana. La propuesta del Evangelio. La propuesta para el día de hoy es la continuación de lo que hemos venido leyendo. Hoy, Mateo capítulo 6, versículos desde el 24 hasta el 34. Y el Evangelio continúa el diálogo de Jesús a sus discípulos para describir las características de un seguidor suyo. Seguir a Jesús es pretender llegar a ser un ser espiritual. Lo que nos puede alejar de tal proyecto es poner nuestro corazón en las cosas materiales, de lo que abunda en el corazón. A eso tiende el cuerpo. La avaricia, que es uno de los pecados capitales, es lo que quiere combatir Jesús con su relato. El afán excesivo de poseer y de adquirir riquezas para atesorarlas, o la inclinación o deseo desordenado de placeres o de posesiones, es lo que encierra la avaricia. Pensamiento muy cercano al sentimiento de un judío, pues ellos tienen un afán por alcanzar las cosas de la vida, la tierra, aumentar el capital, pues nunca les hablaron de la providencia de Dios. Sus padres consiguieron todo con sacrificio, trabajo y esfuerzo. Trabajar por conseguir capital nos puede alejar de ser seres espirituales. En cambio, si trabajamos por ser espirituales, tendremos al dueño de todo, el que nos alimenta, viste, sostiene y da lo suficiente para compartir con quienes no tienen. Somos hijos del Eterno Padre, por eso no debemos preocuparnos por la desdicha. En oración estaremos con Él, que es el Señor dador de todo. Profundicemos en el Evangelio del día de hoy. El Evangelio según San Mateo fue escrito en un contexto donde la comunidad cristiana primitiva estaba enfrentando diversas dificultades, incluyendo persecuciones y desafíos económicos. En el pasaje de Mateo en su capítulo 6, versículos del 24 hasta el 34, Jesús enseña sobre la confianza en la providencia divina y la importancia de priorizar el reino de Dios sobre las preocupaciones materiales. Este mensaje resuena en una sociedad donde la ansiedad por el sustento diario era común y las personas buscaban seguridad en medio de la incertidumbre. Había una vez un campesino llamado Juan que vivía en un pequeño pueblo. Juan trabajaba arduamente en su campo, pero siempre estaba preocupado por su cosecha y sus ganancias.
Constantemente pensaba en el futuro y se angustiaba por si habría suficiente comida para su familia. Un día, Juan conoció a un anciano sabio que vivía en las afueras del pueblo. El anciano le dijo: Juan, veo que estás muy preocupado por el futuro. Ven conmigo, quiero mostrarte algo. Juan siguió al anciano hasta un prado lleno de flores silvestres. El anciano le dijo: mira estas flores. No trabajan ni hilan, y sin embargo Dios las viste de una belleza que ni el rey Salomón en toda su gloria pudo igualar. Luego el anciano señaló al cielo, donde un grupo de aves volaba libremente. Mira, las aves del cielo no siembran ni cosechan, y Dios las alimenta. ¿Acaso no vales tú mucho más que ellas? Deja de preocuparte tanto y confía en la providencia de Dios. Él sabe lo que necesitas. Desde ese día Juan decidió cambiar su perspectiva, empezó a confiar en Dios y a enfocarse en vivir cada día con gratitud y generosidad. Descubrió que al poner su confianza en Dios, su ansiedad disminuyó y su vida se llenó de paz y alegría. Profundicemos en el Evangelio del día de hoy. El pasaje comienza con una afirmación categórica: nadie puede servir a dos señores, porque aborrecerá a uno y amará a otro, o bien se dedicarán a uno y despreciará al otro. No podéis servir a Dios ni al dinero. Eso está en el versículo 24. Aquí Jesús está utilizando la palabra griega mamón, que se refiere no solo al dinero, sino a las riquezas y posesiones en general. La elección es clara. Debemos decidir a quién serviremos, a Dios o a las riquezas. Jesús continúa exhortando a sus discípulos a no preocuparse por la vida, por lo que comerán o vestirán, porque la vida es más que el alimento y el cuerpo más que el vestido. Utiliza ejemplos de la naturaleza como las aves del cielo y los lirios del campo, que no trabajan ni se preocupan, pero son cuidados por Dios. Esto subraya la provisión divina y la futilidad de la ansiedad. Este pasaje que hemos proclamado hoy nos invita a una profunda confianza en Dios y a un cambio de perspectiva respecto a nuestras prioridades. La ansiedad por las necesidades materiales puede apartarnos de nuestra verdadera vocación de buscar primero el reino de Dios y su justicia. Jesús nos asegura que al hacer esto, todas nuestras necesidades serán satisfechas. En la sociedad contemporánea estamos constantemente bombardeados con mensajes que nos solicitan a acumular bienes materiales y a preocuparnos por el futuro. La ansiedad es un problema común, exacerbado por la incertidumbre económica y las presiones sociales. El mensaje de Jesús es tan relevante hoy como lo fue hace 2000 años. Confiar en la providencia divina y centrar nuestras vidas en la búsqueda del reino de Dios. San Francisco de Asís vivió esta enseñanza de manera radical. Renunció a todas sus posesiones para seguir a Cristo en pobreza y simplicidad. Su vida y enseñanzas nos recuerdan que la verdadera riqueza se encuentra en una vida dedicada a Dios y a los demás, no en la acumulación de bienes materiales. ¿Qué podemos concluir de la propuesta del Evangelio del día de hoy? Este Evangelio, este relato, nos llama a una vida de confianza y dependencia de Dios. Nos recuerda que nuestras preocupaciones materiales no deben dominar nuestra existencia. Al buscar primero el reino de Dios y su justicia, encontramos una paz y seguridad que el mundo no puede ofrecer.
Como San Francisco de Asís, estamos invitados a vivir en la simplicidad y confianza, sabiendo que Dios cuida de nosotros. Por lo tanto, hoy reflexionemos sobre nuestras prioridades y pidamos a Dios la gracia de confiar plenamente en su providencia y de buscar siempre su reino primero. Para todos un feliz día. El Señor nos siga colmando de su alegría como también de su bendición. Felicidades en este fin de semana y preparados para en el día de mañana iniciar una nueva semana. Felicidades, bendiciones.